Esta es la segunda parte de nuestra clase de hoy, en donde tratamos o conocemos las acciones terapéuticas de los anticonvulsivantes. Estas drogas, por sobre todo, sirven para el tratamiento de los síntomas que aparecen en ciertos cuadros epilépticos. Para poder llegar a la curación del paciente debemos conocer las causas que llevan a la epilepsia y entre ellas pueden ser hipoxia, inflamación a nivel del sistema nervioso central, traumatismo cráneoencefálico, estrés térmico, algunas alteraciones metabólicas como la acidosis o cuadros de intoxicación. La epilepsia de por sí es la consecuencia de una descarga eléctrica episódica de alta frecuencia en un grupo de neuronas que se encuentran agrupadas en alguna porción del sistema nervioso central. Nosotros podemos hablar de una epilepsia general o también de una epilepsia localizada. Normalmente los cuadros convulsivos pueden ser recurrentes, el animal presenta crisis y accesos convulsivos. El tratamiento, por sobre todo, es una decisión que se tiene que tomar en conjunto con el dueño del paciente y hacerle comprender que muchas veces no va a ser una cura para su animal, porque lo que nosotros buscamos es disminuir la frecuencia con la que aparecen esas crisis o disminuir la intensidad de esas crisis epilépticas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cada paciente es diferente en respuesta a la medicación y la dosis puede ser constantemente ajustada en el transcurso del tratamiento instaurado. Muchas veces la eficacia o los efectos completos de ese tratamiento se pueden ver en varias semanas después del inicio del tratamiento, ya que la droga alcanza sus concentraciones plasmáticas óptimas luego de semanas de tratamiento. Otras veces una sola droga no logra el efecto deseado y es ahí donde se puede hacer combinaciones de más drogas. Eh, para que el tratamiento sea exitoso, te tienen que evitar cambios repentinos de la medicación. Si decidimos hacer un cambio en la medicación, tiene que ser un cambio gradual, en donde vamos disminuyendo lentamente la droga que estábamos utilizando y ir aumentando paulatinamente la medicación nueva. Y hay que tener en cuenta que estos tratamientos son de por vida, ya que muchas de las causas de las crisis convulsivas no se llegan a reconocer. Por lo tanto, nosotros consideramos como médicos que el tratamiento es exitoso cuando se reduce la frecuencia y la intensidad de las convulsiones. Y ahí es donde nosotros podemos tener, vamos a decir, un resultado satisfactorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en algún momento, a pesar de hacer bien todas las cosas, nuestro paciente puede llegar a tener otra crisis convulsiva. Entonces, en ese proceso o en ese momento de las crisis convulsivas, los animales pierden la conciencia, tienen contracciones tónico-clónicas, hay liberación de esfínteres, hay fasciculaciones y fases de delirio y también pueden sufrir traumatismos muy intensos en el momento de las crisis convulsivas, además del daño neurológico que produce cada una de esas crisis. Una de las drogas que vamos a tratar en nuestra clase de hoy es el fenobarbital sódico. Esta droga es una depresora de centros motores a nivel de la corteza cerebral y es uno de los anticonvulsivantes más potentes que tenemos a disposición. El fenobarbital sódico se considera como el fármaco de elección para iniciar un tratamiento anticonvulsivante. Se utiliza por tener un amplio margen terapéutico y es el más utilizado en veterinaria. Se utiliza para el tratamiento de la epilepsia idiopática en caninos y felinos. Pero una vez que el paciente está en una fase de convulsión, no se recomienda su utilización, ya que no, vamos a decir, no detiene las crisis convulsivas. Es preventivo para la recurrencia de convulsiones epilépticas en perros, gatos y caballos. Estos son algunos de los nombres comerciales que podemos encontrar de esta droga
para la adquisición de para nuestro tratamiento. Bueno, entre los efectos terapéuticos o las indicaciones terapéuticas es que el fenobarbital evita la excesiva vocalización de los gatos durante el transporte, ya que muchos de los felinos sufren un proceso de estrés en el momento en que ellos salen, vamos a decir, de su hábitat normal y seguro. También se utiliza para el tratamiento en la intoxicación con órganos clorados que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central. La dosis de fenobarbital en perros es 5 a 16 miligramos kilo por día a través de la vía oral. En gatos es 8 a 15 miligramos kilo 1 a 2 veces al día por la vía oral. Pero hay que considerar que no todos los pacientes responden de manera adecuada a estas dosis recomendadas y la dosis se tiene que ir ajustando y también ver los efectos colaterales que esta droga y la dosis que se administra se presentan en el paciente. Entre los efectos adversos pueden ser un aumento de la ansiedad, puede producir agitación o en algunos casos letargia al principio del tratamiento. También produce síntomas compatibles con la diabetes, pero en este caso son acciones directas de la droga como la polifagia, polidipsia y poliuria. Produce somnolencia y también produce ataxia. Puede combinarse para potenciar los efectos del fenobarbital con el ácido valproico y con el cloranfenicol. El cloranfenicol aumenta los efectos depresores del fenobarbital, pero puede disminuir la respuesta de ciertos fármacos como los glucocorticoides, la doxiciclina, el propanolol, la teofilina y el metronidazol. Si aplicamos rifampicina a nuestros pacientes junto con una terapia con el fenobarbital por diferentes patologías que presenta el animal, la rifampicina disminuye los efectos del fenobarbital. El fenobarbital viene en formas o presentaciones de tabletas de 15, 30 y 100 miligramos y también vienen soluciones inyectables en forma de ampollas de 1 a 5 ml que contienen 200 miligramos de fenobarbital. La siguiente droga es una droga que ya vimos en la clase de la semana pasada, que es el diazepam. El diazepam se utiliza como sedante, tranquilizante, que es lo que lo habíamos hablado la semana pasada, y aquí le agregamos el efecto anticonvulsivante. Esta droga tiene presentaciones orales y parenterales. Esta droga es la droga de elección para el control de convulsiones en gatos. Se utiliza sobre todo para detener una crisis convulsiva y la vía de administración ideal es la intravenosa. También la vía rectal tiene mucha efectividad para detener una crisis convulsiva y la dosis es 0,5 a 2 miligramos kilo. El diazepam se utiliza como una alternativa para tratamientos crónicos cuando el fenobarbital ya no tiene efecto sobre el paciente. Entonces se puede también utilizar junto con el fenobarbital para aumentar el umbral o la resistencia a los cuadros convulsivos. Entre estas drogas, además del diazepam, le tenemos al clonazepam, al lorazepam y el clorazepato como otras alternativas vamos a decir, terapéuticas dentro del grupo de las benzodiazepinas. Algunos nombres comerciales del diazepam que ya habíamos visto en la semana pasada. Y la dosis en caninos, si utilizamos como fármaco antiepiléptico, que es lo que nos interesa ahora, la droga tiene una dosis de 1 a 4 miligramos kilo en 3 a 4 dosis. Si queremos detener una crisis epiléptica, la dosis es 0,5 a 1 miligramo kilo y se va incrementando de a 5 a 10 miligramos hasta llegar al efecto deseado, que es que se detenga la crisis epiléptica en el paciente. Actúa de manera eficaz, rápida y tiene poca toxicidad, a diferencia
de las otras drogas que vimos con anterioridad. Sirve para el tratamiento de estados epilépticos en perros y gatos. La droga que vemos ahora se llama primidona y está indicada para controlar convulsiones asociadas a epilepsias o convulsiones epileptiformes o en caso de convulsiones asociadas a cuadros inflamatorios de origen viral. El mecanismo de acción o los efectos terapéuticos son muy similares al fenobarbital. La primidona se administra de forma oral o por la vía oral, pero se metaboliza a nivel del hígado. Hay que tener muy en cuenta si nuestro paciente ya tiene una alteración a nivel hepático y la primidona puede, vamos a decir, sumar una carga extra al hígado que ya está con problemitas. Solo está indicada la utilización de primidona cuando el fenobarbital ya no funciona en nuestros pacientes. Y la dosis es de 15 a 20 miligramos por día, que se va a dividir en 2 a 3 tomas. Para casos donde ya hay resistencia a esta droga, se puede aumentar la dosis hasta 50 miligramos por kilo por día, pero tenemos que considerar que en los gatos la primidona no es una droga indicada. Estos son algunos nombres comerciales y las formas ranuradas que también se presentan para poder administrar menor cantidad de fármacos según el peso de nuestro paciente. La siguiente droga las siguientes drogas son la fenitoína sódica y la difenilidantoína. Estas drogas no son utilizadas como tratamiento de emergencia en el caso de intoxicaciones y también en caso de contracciones tetánicas. Si necesitamos utilizar la fenitoína o la difenilidantoína, ya se recomienda cuando hay resistencia al fenobarbital y a la primidona. En el caso de las epilepsias generalizadas, que le llamamos gran mal, tiene efectividad, pero no así para las crisis de ausencia. En cuanto a la efectividad o la eficiencia, esta droga es mucho más efectiva en humanos que en perros. Y en gatos está contraindicada la utilización de esta droga, así como la primidona. Algunos nombres comerciales de esta droga que podemos adquirir en las farmacias. Ahí tenemos el Dantoinal entre ellas. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí con nuestra clase de terapéutica del sistema nervioso central. Les agradezco mucho la participación y la presencia de ustedes en esta charla que tenemos. Les agradezco mucho y nos vemos oportunamente. Un abrazo para todos.